Becerra, ella es responsable de encuestas del diario Reforma. Lorena, gracias por estar por acá, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todo en orden? Contenta de estar aquí, claro que sí. Todo en orden. Bueno, pues qué bueno. Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA, gracias por estar por acá. Gracias por invitarnos. Gracias, Ricardo. Y también Alejandro Moreno, responsable de encuestas y, bueno, pues sondeos también del Financiero. Gracias por estar por acá, Alejandro. Un gusto estar aquí, Javier. Qué Gracias. gusto. Tenía muchas ganas de esta mesa de encuestadores. Partiendo porque lo primero que les preguntaría sería, ¿qué tal les ha pintado 2018? Después de años difíciles, en donde de pronto en Colombia aparecen resultados distintos, en Estados Unidos con Donald Trump aparecen resultados sorpresivos, en el Brexit también, golpes mundiales al tema de las encuestadoras. ¿Cómo les ha pintado 2018, Lorena? Bueno, pues hasta ahorita creo que todos, por lo menos, estamos contentos, divertidos hasta cierto punto, pero también creo que todos coincidimos, por lo menos, en quién está en primer lugar. Por lo menos. Okay. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la distancia con respecto al segundo lugar? Y hasta ahorita han sido las diferencias, quién está en segundo lugar y cuál es el tamaño de los independientes. Muy bien, en eso partimos. Pero de ánimo bien. De ánimo muy bien, es una elección muy interesante, es una elección sin precedentes, la más grande que nuestro país ha visto. Y tenemos alrededor de 13 millones de nuevos votantes que también tenemos que medir. Nueve elecciones a gobernador de uno de los estados más importantes, también en términos de concentración del electorado, más la presidencial, Congreso y 30 estados con elección local. De ese tamaño. ¿Qué tal has sentido, Ricardo, a la gente? Tal vez a través de redes sociales, en tus círculos cercanos, ¿cómo has sentido a la gente y la relación con las encuestadoras? A ver, yo diría que lo primero, hay mucha atención. La gente vuelve a estar muy cercana a la información. Dos actitudes, la actitud en la cual toman la información para alimentar su propio punto de vista y aquellos, que es un segmento que existe también, de personas que lo critican, lo cuestionan, mucho a partir de su propia filia o fobia personal. Es decir, si están con algún candidato o candidata, entonces ven con sonrisa aquella encuesta que lo pone en buen lugar o con buena posición y cuestionan y descalifican aquella otra que no coincide con su expectativa. Eso es muy normal, realmente un balance real de las encuestas, incluso la que mencionabas, las encuestas que han no coincidido con resultados, se da hasta después de la jornada electoral. Antes estamos, como siempre, con información que nos puede dar una orientación. Tenemos claro ahorita quién va en primer lugar, muchos coincidimos en el orden 1, 2 y 3, la gran mayoría diría yo que estamos en ese orden, la distancia varía mucho, pero no sabemos realmente qué tanto esto es exacto, corresponde realmente con la realidad. Confiamos en nuestros métodos, nuestra calidad de nuestro trabajo y demás, pero hasta ahí llegamos. A ver, me encuentro a través de redes sociales con este comentario y espero que también esta mesa sea didáctica. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando sacan una encuesta, tal vez, y seguro ustedes lo ven, son muy activos a través de sus cuentas, este famoso reclamo de la gente diciendo, ay, pues sí, pero nada más entrevistaron a 1,400, nada más entrevistaron a 600, ¿qué representatividad tiene tal? En este ánimo de hacer esta mesa un poco más didáctica, ¿qué le dirías a la gente que te contesta siempre eso a través de redes sociales? Mira, Javier, gracias por la oportunidad, porque didáctico creo que no vamos a terminar de ser nunca los encuestadores. Es un oficio que requiere pues, entender técnicas, estadísticas, muestreo y demás. Y es el tipo de preguntas recurrentes. ¿Cómo con 1,000 personas? ¿Cómo con 500? ¿Cómo con 400? Y si es posible. Déjame nada más retomar la pregunta que habías hecho, que le planteaste a Lorena. A ver, venimos de una serie de golpes a la credibilidad en distintos países del mundo. Aquí en México mismo hemos tenido algunas fallas. Pero lo más increíble de todo, y algo que me fascina a mí como encuestador, es que ahorita se están esperando las encuestas. Se están esperando como una especie de brújula, como un barómetro, como una especie de guía acerca de qué pasó. Entonces, por un lado se dice que no hay credibilidad, que ya están muy golpeadas, pero por otro, lo que se está esperando es la encuesta. Y creo que eso nos
da a los encuestadores una doble oportunidad. La primera es pues, de demostrar que efectivamente la técnica es útil, que tiene un papel, que cumple un papel importante en nuestro sistema electoral democrático, y la otra, la oportunidad de que estén bien. Y aquí, por supuesto, pues habrá muchas que estén bien, otras que no. Como decía Ricardo, ya lo sabremos después de la elección. Pero para quienes nos escuchan, efectivamente, desde el punto de vista de muestreo y de estadística, pues aunque sea muy difícil de creer, con 800, 1000 personas podemos hacer una inferencia a lo que piensa el electorado en su conjunto. Es difícil de creer porque hoy en día las encuestas en redes sociales, las encuestas en Twitter, las encuestas en Facebook, pues tienen miles y miles de entrevistas y de respuestas. Pero eso no quiere decir que la encuesta muestral sea inferior, por el contrario. Entonces, aquí creo que tenemos una gran oportunidad, como dices tú, de demostrar otra vez que las metodologías pueden ser confiables, pero además de las metodologías, pues es la lectura, los propios medios, cómo lo estamos presentando, los propios políticos, cómo la están presentando la encuesta. Es decir, la oportunidad de información es muy amplia, Javier. A ver, eso también es otra pregunta. Nos lleva a otra pregunta en el tema de informar a la audiencia. ¿Cada encuesta tiene su metodología? Pues en general las encuestas tratan de seguir una metodología científica, pero un poco, nada más retomando el punto sobre ser didácticos, creo que hay un punto importante que aclarar, que es la tasa de rechazo, que también siempre sale, ¿no? Siempre hay una crítica de solo son 1200, solo son 800. Y de repente cuando leen la tasa de rechazo, que siempre se tiene que reportar por reglamentación del INE, 30% de tasa de rechazo. Y entonces te dicen, entonces de esos 1200 solo entrevistaste a 400, ¿no? O solo entrevistaste a 800, ¿no? No, esos son todos los que entrevistaste, que no te quisieron dar la entrevista, que la tuvieron que cortar, que por algún motivo no aplicaba a los criterios, y los 1200 son los que tú efectivamente entrevistaste. Entonces, un poco en el sentido de todas estas críticas, es importante precisamente informar a la audiencia para que la gente empiece a ver cómo leer las encuestas, cómo interpretarlas, incluso ver las metodologías, ver la fecha de levantamiento, ver si se hizo a credencializados, ver si se hizo cara a cara, ver qué tipo de muestreo fue, etcétera. Entonces, creo que por lo menos nosotros tres coincidimos en que son encuestas en vivienda con un muestreo robusto, ¿no? Basado en el marco muestral del INE, y lo demás es ya el diseño de cuestionario, etcétera, en lo que variamos un poco, ¿no? Ricardo, ¿te sigue emocionando los primeros resultados? La hoja que te llega a tu escritorio. Desde luego y dices, que sí. Híjole. A ver, yo creo que quien se dedica a un trabajo como es la demoscopia, la realización de encuestas, tiene que tener una fuerte dosis de adicción por la adrenalina. Es decir, finalmente es un deporte extremo, el que está uno dedicado. Y finalmente sí, uno tiene esa emoción de ver el dato que le está llegando y, bueno, a veces coincidiendo con lo que uno supone y a veces totalmente contrastante con lo que uno supone. Nos ha pasado que de pronto comenzamos a ver una encuesta de salida en la jornada electoral y el dato que viene no corresponde ni a lo que medimos ni a lo que esperábamos y bueno, hay que enfrentar la realidad. O a diferencia, coincide cabalmente con lo que dice uno, mira, en esta ocasión hubo una exactitud en mi medición, sabiendo que, como decía Lorena, como indicaba Alejandro, hay un paradigma básico sobre el que todos nos orientamos. Encuestas en vivienda, con métodos probabilísticos, incluso esa parte más artesanal que es el cuestionario, tiene muchas partes ya duras que ya hemos trabajado aquí en México y en todo el mundo y que ya sabemos cómo podemos hacer y tal, pero quedan todavía muchos detalles, muchas discusiones y muchos detalles finos que luego tenemos que ver. Por ejemplo, yo comentaría, yo tomé la decisión en esta serie de encuestas para esta elección, como lo he hecho en otras ocasiones, de observar a la población que tendrá 18 y más años en el momento de la elección, pudiendo incluir a personas menores de edad en el momento. Esto no lo hacen todos, algunos incluyen solo a los mayores. Estos pequeños detalles significan un pequeño diferencial que a la hora que ves, por ejemplo, nuevos votantes, te da un volumen mayor o menor dentro de tu muestra y un perfil que a lo mejor no es exactamente el mismo. Son detalles finos que nos pueden hacer diferir, donde no hay consenso, pero qué bueno que haya una diversidad, porque finalmente de esta diversidad
el público puede nutrirse y los analistas pueden nutrirse. ¿Qué le recomendarías a la gente, Alejandro, cuando ve una encuesta? ¿En qué se debe de fijar? ¿Se debe de fijar en la forma en la que se hacen las preguntas? ¿Se debe de fijar en el muestreo? ¿Se debe de fijar en las distintas respuestas? ¿Cómo se lee una encuesta? Es muy asimétrico, Javier. A ver, lo que más llama la atención de la encuesta es quién va ganando. Es lo que al lector, al periodista, al analista, la de 8. Y es una pregunta que es la central de las encuestas electorales. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Y esa se vuelve la estrella. Pero las encuestas tienen muchos otros elementos que nos ayudan a entender quién apoya a tal candidato, por qué, en qué regiones, qué otras cosas opinan al respecto. Y eso a veces como que se va perdiendo, pero ahí está. Ahora, en términos de credibilidad de la encuesta, Javier, pues bueno, la profesión encuestadora, la profesión demoscópica ha establecido, también se ha traducido a la regulación vigente, una serie de elementos mínimos de transparencia que creo que son importantes. Muchos de ellos son metodológicos, dónde se hizo, cuándo se hizo, a cuánto se hizo, cómo se seleccionaron, cuánta gente rechazó, pero otros son muy organizacionales. ¿Quién la hizo? ISA, Reforma, Financiero o alguien. Creo que ya hay un historial ahí que a la gente le ayuda a saber si la encuesta pues, es de alguien que sabe. Y lo otro que creo que hemos sido pues no del todo exitoso aquí, me interesará saber qué piensan Lorena y Ricardo, que obviamente no es el caso de las encuestas de ellos, pero en las encuestas en México la pregunta de transparencia que casi no se ha respondido del todo es ¿quién la paga? ¿Quién está detrás de la encuesta? Súper interesante. Y a ver, esa me lleva a otra pregunta. Ricardo, ¿hay en la industria de las encuestas farsantes de las encuestas pagadas por uno u otro candidato? A ver, el hecho de que haya encuestas que pueden ser pagadas por un participante del proceso electoral sí, no significa que esté mal. No significa que esté mal. Hay ocasiones en que puede haber un financiamiento que se encubra. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que en general puede uno afirmar que los principales medios de comunicación que suelen patrocinar encuestas tienen una transparencia básica por la cual uno sabe que sí son los medios quienes están financiando y que están respondiendo a un interés básicamente informativo. Algunas casas encuestadoras tienen una trayectoria ya aprobada, una presencia aprobada, que hace saber que estarán presentes claro. Y que pueden estar siendo financiados por quien dicen o estar autofinanciando sus estudios y presentándolos porque es parte de su estrategia de presencia en el mercado y ya lo sabemos. ¿Pero ¿sí? es un mercado pujante? ¿Es un mercado en donde hay casas encuestadoras cada año saliendo? Por ejemplo, no lo sé. Sí, a ver, sí, pero se da por ciclos. Desde luego, cuando viene la temporada de elecciones federales con presidencial, aumenta muchísimo, pero muchas casas encuestadoras que aparecen y que luego desaparecerán, pueden estar adheridas a un interés político partidario o no. Porque finalmente muchas casas encuestadoras de hoy día nacieron al calor de alguna batalla y se consolidaron posteriormente y son respetables y confiables. Otras no, otras son simplemente pájaros de una temporada que están para un interés concreto. ¿Sus ojos finos reconocen una buena y una mala encuesta? Lorena. Mira, le pasé el balón, nadie, híjole. Sí, como que dije, bueno, ¿para quién? A ver, bueno, Lorena. Bueno, en general, sí hay elementos que tiene uno que revisar cuando revisas una encuesta. A mí en general me gusta ver todas, incluyendo las que están en redes, las que tú quieras. Todas. Yo las veo todas y ahí vas discriminando. Sí hay una preferencia, a mí sí me gustan encuestas con una metodología probabilística, con una metodología en vivienda, en unas encuestas que tienen su transparencia, que suben su base de datos al INE, que puedes verificar que ahí están los casos, en donde no hay cosas extrañas o en donde no hay modelos extraños, okay. ¿no? Entonces, pero también ha llegado la ocasión, que pasó, por ejemplo, en el Brexit, ¿no? Que hay encuestas que todo el mundo cuestionaba y que de repente son las que tuvieron, ¿no? Claro. O incluso hay algunas que dicen, no, todo el mundo desacredita, es que era una telefónica. Bueno, pero en ese momento le atinó a la elección, ¿no? Entonces yo creo que de antemano no podemos ser
soberbios en desacreditar porque esta no sirve, pero sí, obviamente, tienes que buscar ciertos elementos de seriedad. Y por supuesto que la industria está evolucionando y todos también estamos tratando de incorporar nuevos elementos, de actualizarnos en muchas cosas. Se vuelven los populares del grupo de WhatsApp, seguramente. Les llegan más mensajes, los amigos que tenían meses que no les marcaban, les escriben, oye, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Sobre todo con una pregunta, o dos, ¿no? ¿Cuándo publicas y quién va a ganar? ¿No? Que es el secreto mejor guardado, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, lo primero, lo de cuándo publicas es algo que finalmente uno que trabaja con un medio de comunicación, pues es prerrogativa del medio decir cuándo va a publicar y dar su golpe informativo, si me permites ponerlo así. Hay encuestadores que anuncian su encuesta desde días antes y eso pues, también se vale, yo creo que por todos lados. Pero el quién va a ganar yo creo que es otro tema didáctico. El encuestador no sabe quién va a ganar. O sea, cuando ves un encuestador, y yo me he encontrado amigos en la calle, oye, ¿quién va a ganar? No sabes quién va a ganar. El encuestador dice, hace una encuesta que además es fascinante. Le preguntabas a Ricardo, ¿te emociona? Y la verdad es que es muy emocionante, Javier, porque sales con un grupo de gente capacitada, entrenada, comprometida con preguntarle al país, a la gente, a la sociedad, al electorado, cosas sobre su estado de ánimo, sobre sus actitudes, sobre su opinión. La pregunta central de nuevo es si las elecciones fueran hoy o el domingo, algunos dicen este domingo, o hoy, ¿por quién votarías? En ese sentido, nuestra capacidad de predicción, por así decirlo, es miope. Se limita hasta este domingo. Pero la elección no es este domingo, la elección es el 1 de julio. Entonces, no nos queda otra más que seguir midiendo. Y a ver, si me permite muy rápido, ¿qué nos han dicho las encuestas en los últimos 6 meses? Bueno, pues si nos remontamos a septiembre, octubre, agosto, será una competencia de 3. Sí. De repente se volvió de 2, de repente se volvió de 1. Y ahorita, después del debate, no sabemos, ¿no? A lo mejor no pasó nada, a lo mejor se movió, pero esa es la cuestión. Tenemos que medir ya después de que sucedió un evento que posiblemente haya movido las cosas, ¿no? ¿Se parece, Lorena, esta elección alguna en el pasado? ¿Se parece, tiene algún parecido en la de 2000, 2006, 2012? ¿Se puede haber elementos parecidos? Yo creo que esa pregunta la he recibido muchas veces. Y primero decía, bueno, se puede parecer un poco a 2012, que en este momento teníamos una gran ventaja de López Obrador y teníamos un poco más empatados a Andrés Manuel y a Josefina, que después Josefina pasó a un tercer lugar. Pero en realidad uno de los comentarios con los que yo empecé hoy fue: esta elección es la más grande que hemos visto. Y para mí los factores locales afectan mucho. Entonces el hecho de que estamos también viviendo 9 gubernaturas en estados como Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, y cada uno con una batalla, ¿no?, local, más el resto de los estados, hace que para mí esto sea diferente. O sea, tanto que va a haber movimientos de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Y ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo que López Obrador, en la encuesta de Reforma, tiene una ventaja extraordinaria, 22 puntos antes del debate, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver un poco las estatales, el movimiento estatal, estamos viendo que él está jalando mucho de los estatales, pero también lo acompañan algunos candidatos, ¿no? Y lo diferente con Ricardo Anaya, ¿no? Con Mid lo que estamos viendo es que se está cayendo un poco en los estados, ¿no? Y él se ha mantenido en un tercer lugar en la encuesta de Reforma a nivel nacional, ¿no? Entonces, para mí vamos a ver un fenómeno diferente por todos los factores que se están involucrando, por la cantidad de votantes nuevos, incluso también por las fuentes de información de los votantes. Ahorita los votantes de 37 para abajo, también Alejandro ha documentado esto, sus fuentes de información son variadas. Ya no nada más se van a los medios tradicionales. Están todo el tiempo en redes, se informan, tienen una multiplicidad de fuentes de información. Entonces yo creo que todo eso hace que el electorado sea más dinámico, más versátil, esté cambiando de opinión a cada rato. Para mí no se parece a otra elección. Ricardo, ¿cuál es el panorama hoy, desde tu trinchera? A ver, yo te comentaría que lo primero es sí, en México cada elección presidencial, cada ronda electoral suele ser muy distinta a la anterior o anteriores. Aunque tenga el mismo candidato. Y te lo comento de una manera muy sencilla. Si tú tomas Estados Unidos, por ejemplo, el proceso electoral,
Tú sabes que 40 y tantos de los 50 estados van a votar prácticamente bajo el mismo patrón, con diferencias porcentuales mínimas, y que habrá algunos estados que podrán switchear y cambiar. Pero ya tienes un mapa básico de cómo se va a comportar el electorado. Lo mismo en Francia o en España. En México, cada 6 años tenemos un mapa nuevo. Ahorita estamos enfrentando un mapa novedoso. Es muy común, por ejemplo, que las encuestas estén reflejando una presencia de López Obrador en el norte del país que es inusitada, ¿sí? Que nadie había visto anteriormente. Esto es algo novedoso y que obviamente cambia los parámetros de los cuales podemos leer, que tiene que ver con procesos locales y aparte con un proceso nacional que a su vez influye a los locales. Pero es una lógica que es nueva. Entonces, la capacidad de poder anteceder con un conocimiento cierto de lo que va a pasar es muy precaria. ¿Sí? Nuestra capacidad de pronóstico es muy reducida. Yo diría que por eso las encuestas han cumplido un papel fundamental en México. Nos han ido mostrando cuando menos quiénes están compitiendo ocasión con ocasión. Supimos en el año 2000 que la Bastida estaba peleando con Vicente Fox y no con Cuauhtémoc Cárdenas. A mejor puntos más, puntos menos. En 2006 sabíamos que Madrazo estaba rezagado y que la disputa era entre Calderón y López Obrador. En 2012 esta ventaja de Peña Nieto, que al principio todos pensábamos que había 2 contendientes en un segundo lugar muy lejano, de pronto se comenzó a clarificar que López Obrador se colocaba en segundo lugar y Josefina en tercero. Puntos más, puntos menos, este mapa general nos lo dan cuando hay cambios de 15 a 20 puntos en las distribuciones, cuando menos, de elección a elección, no como en otros países, repito, el caso de Estados Unidos, donde las variaciones de elección a elección son de 2, 4 puntos porcentuales. ¿Sí? Entonces, bueno, estás en un margen de variación muy chiquito. Aquí, el mapa de un momento, el mapa de otro es muy distinto, y perdón, ahorita sabemos, por ejemplo, que López Obrador va de líder a pesar de que en 2012 su partido ni siquiera existía. Sí. Entonces, bueno, tenemos algo que nos están dando las encuestas, algo que no sabríamos si no hubiera encuestas, que a lo mejor podemos especular, pero no teníamos ningún nivel de conocimiento que sí nos dan, aunque a lo mejor no sepamos si realmente va a 20 puntos arriba o 8. Esa parte es la que a lo mejor tenemos que discutir. ¿Qué particularidad ves, Alejandro, tú? Hablábamos fuera del aire el tema también de los indecisos. Correcto. ¿Te acuerdas que te dije, oye, pues hay que medir a los indecisos, tienes algo por ahí, entonces? Y que de hecho no son fáciles de medir, Javier. O sea, ese es uno de los grandes retos de nuestros ejercicios preelectorales, porque a veces se suele pensar que los indecisos son los que no te contestan. Y no necesariamente. Alguien que no te contesta puede no estar interesado y estar perfectamente decidido en que no va a ir a votar y que no tiene que elegir. Entonces no es fácil. Pero por otro lado, a ver, ¿qué particularidades le veo? Yo creo que esta es una elección distinta a las demás en sí misma, coincido con Ricardo, por varias razones. A ver, una, estamos con un partido gobernante que se desgastó de manera muy fuerte, eso lo hemos visto, pero con un partido nuevo, con un liderazgo nuevo, el manejo de las redes sociales que mencionaba Lorena, pues apenas empezaba a gestarse en el 2012, no era un factor. Sí, también. Ahorita es un factor que puede mover, que puede afectar. No tenemos bien entendido cuál es ese efecto. Ricardo mencionaba algo que también, pues para quienes estudiamos el voto desde hace muchos años y los patrones de voto, tienes una izquierda inusualmente grande en ciertos estados donde no había sido fuerte. ¿Por qué? O sea, las encuestas lo están documentando, pero todavía no sabemos por qué. Es simplemente el enojo, simplemente insatisfacción. Ven un atractivo en este partido, vamos a ver un realineamiento fuerte del sistema de partidos. Y todo eso, creo que con la rapidez con la que va el proceso, aunque a veces no se crea, pues no nos va a dar chance de analizarlo todo. Habrá que ver cómo los académicos y los analistas después usan precisamente este insumo de encuestas para explicarnos qué pasó. Partiendo ya casi cerrando esta plática, entonces para tenerlo claro, y empezabas tú con esto, la conversación, sí por lo menos hoy, diría Fox, hoy,
¿Hay un claro primer lugar, hay un claro segundo lugar y hay un claro tercer lugar, Lorena? Para mí sí, y bueno, en realidad ahorita que platicabas un poco de cómo cada quien tiene su metodología, etcétera, para mí y la emoción de recibir los resultados, yo creo que cada uno de nosotros cuando estamos elaborando nuestro cuestionario, nuestra muestra, para mí mi cuestionario es mi firma, digamos. ¿Qué es lo que quiero yo sacar de lo que estoy estudiando? A mí me fascina que la gente nos conteste. A veces nos ponen notitas en las boletas porque les damos boletas simuladas y nos ponen su enojo, su alegría, nos ponen su sentir. Cuando tú lees tu historia de tu encuesta, la historia que te está contando tu encuesta, ves muchas variables colaterales. Y lo que nosotros estamos detectando es un gran malestar de la población con el partido en el poder, un candidato del PRI que no fue lo suficientemente fuerte, incluso para atraer a los priistas, tampoco para atraer a los ciudadanos, como se presentó el Ciudadano MID. Vemos a Ricardo Anaya, que está muy por debajo del potencial de la alianza que él formó. PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, en 2015 sumó 38% de la votación. Ahorita Ricardo Anaya está en 26% de la intención de voto. Entonces él está muy por debajo de lo que le prometía esa alianza. El PRD se ha caído mucho, ahorita está en 4% de intención de voto. Sí. Eso se ha ido mucho a Morena. Entonces, ¿qué vemos? Que todo esto nos explica el liderazgo de López Obrador, nos explica el rezago de MID y nos explica por qué Anaya está ahí, digamos que batallando por posicionarse en un eje de oferta de cambio que no es tan creíble todavía, o no sé si va a llegar a ser en algún momento, como la de López Obrador, pero que está apelando al electorado en este rechazo al PRI, ¿no? Entonces, para mí sí, en este momento hay un claro primer, segundo y tercer lugar, y un primer lugar con una ventaja muy grande. ¿Hoy es muy diferente a la fotografía que tenías la semana pasada, Ricardo? A ver, es parte de lo que iba yo a comentar ahorita. Creo que toda la reflexión de Lorena que acabamos de escuchar es siempre y cuando el primer debate no haya afectado de manera significativa las preferencias. No lo sabemos todavía. Y creo que ese no saberlo... Todavía no hay encuesta, ¿verdad? No, de hecho, hay encuestas, mediciones, pero todavía no mediciones afinadas, que sean encuestas en vivienda, que se hayan hecho con el método probabilístico y tal. Eso lo tendremos en el curso de las siguientes semanas. Tiempo, de hecho. Toma tiempo, claro, sí, ¿no? sí, sí. Puede haber ejercicios inmediatos muy rápido, pero creo que las encuestas que estamos esperando son las que toman tiempo, que hay que hacer con más cuidado. E incluso, eventualmente, el efecto inmediato se va diluyendo en el tiempo, por el contrario, se va consolidando, pero creo que tenemos incertidumbre de si las cosas siguen igual o, por el contrario, ha habido un cierre de distancias, o en fin. Y creo que la parte bonita de todo esto es que finalmente eso es la democracia. La democracia es una certidumbre de procedimientos y una incertidumbre de resultados. Sí. Y bueno, las encuestas son buenas guías en una cueva oscura, pero no nos van a decir quién va a ganar. Y finalmente, el día de elección, el ciudadano tiene todo el derecho de poder votar por quien quiere, de cambiar su preferencia, lo que dijo en las encuestas o donde quieras verlo, así lo haya contestado el día anterior, la noche anterior, ¿sí? Y es la parte donde vemos que es una democracia viva, ¿sí? Y eso creo que es parte de lo bonito, y es una tristeza para las encuestas que no puedan entonces adivinar el futuro, no sean bolas de cristal, pero también es una parte buena donde el ciudadano mantiene el derecho final de decidir a quién le va a dar el triunfo y el poder. ¿Qué espera Alejandro Moreno de la mañana del 2 de julio? Uy, te fuiste muy lejos. De mañana, no de mañana. De la mañana del 2 de julio. El lunes. No, te fuiste muy lejos. Yo creo que hay mucho todavía no, antes no en resultados electorales, no en resultados electorales, sino desde el punto de vista de encuestador, ¿cuál sería el escenario ideal de Alejandro Moreno? No, bueno, el escenario ideal como encuestador es que hagamos un buen trabajo de medición, que obviamente las encuestas, como te decía, tengan la oportunidad y la tomen, los propios encuestadores, pues de hacer una medición confiable, informativa, útil, que demuestre que realmente está bien hecha, que nos ayuda. ¿Es su examen final, ese, el 1 de julio, o no lo toman así? Mira, lo que pasa es que con las encuestas electorales siempre tienes un resultado contra el que comparar. Entonces siempre vas a ser evaluado por el resultado final. No, ahora sí que no hay escapatoria, ¿no?
Cuando nosotros, Por la última encuesta. Reforma tiene una serie de aprobación presidencial, pero jamás vamos a saber un dato de aprobación presidencial, ¿no? Ok. Entonces, No hay un dato oficial. no hay un dato oficial, exacto. Entonces, con las elecciones te van a medir, a pesar de que se ha discutido ampliamente que no son pronósticos, que son diagnósticos, siempre te van a medir por cuánto te acercaste o te alejaste. Entonces, quieras o no, te van a calificar por tu cercanía al resultado final. Y de hecho Entonces, se tiene que hacer, o sea, tiene sí que se hacer. tienen que evaluar, porque a ver, esa que nos ha puesto a debatir muchos años y que no terminamos de ponernos de acuerdo, pero creo que al final, más allá de si es pronóstico o no, la encuesta trata de hacer una inferencia lo más cercana, ¿no? Y aquí la inferencia que trata de hacer es al resultado. ¿Qué porcentaje va a tener cada uno de los candidatos? Y que tu encuesta esté pues dentro de un margen aceptable. Aquí Ricardo publicó un libro recientemente sobre la exactitud de las encuestas, es decir, se busca que sean exactas, ¿no? Y eso, pues para las encuestas es una gran oportunidad, porque si resultan exactas, obviamente se ven como ejercicios casi como de bola de cristal. No es el caso. Pero, a ver, si se equivocan, ahí es donde ya ven, no sirven, son chafas, pues con 1000 no, pues ni modo, ahí hay que encontrar la explicación de qué probablemente pasó. Pero respondí a tu pregunta, pues mi expectativa no de la mañana del 2 de julio, sino de la noche de la elección, es, pues en general la profesión hizo un buen trabajo. Bueno, eso pues, sería lo ideal, ¿no? Qué buena mesa, de verdad. Espero que se repita conforme vaya avanzando la elección. De verdad la disfruté tremendamente. Yendo un poco más de la grilla, porque por lo general siempre es grilla, ¿quién tal? Entonces, la verdad es que hagamos el ejercicio próximamente. Me da mucho gusto que estés por acá, Lorena. Gracias Lorena Becerra, responsable de Encuestas de Reforma. Gracias, Ricardo de la Peña, de Grupo ISA. Gracias por estar por acá, Alejandro Moreno. También muchísimas gracias. Entonces, ¿cuándo publican? No, no es cierto. No aprendí nada. No es cierto. Los vamos a tener, por supuesto, en el radar. Vamos a un corte.